historia para poder llegar al presente. Entonces, la reescritura de la historia de la colonia de España desde el 1492 creo que es imprescindible. Y el proceso de llegar hasta ahora, o sea, nunca ha cambiado las formas. O sea, se inició un genocidio, se inició un saqueo, se inició, o sea, todo ese racismo que llega hasta hoy. O sea, hoy es la consecuencia del ayer. Con lo cual, el ayer es imprescindible reescribirlo, reconocerlo y a partir de ahí todo el proceso que ha llegado hasta hoy. O sea, nunca ha cambiado, o sea, el colonialismo sigue igual. O sea, hubo un momento que en el continente de la Tierra, o sea, se independizó, al cabo de unos años llegaron las dictaduras preparadas en Estados Unidos, organizadas en Estados Unidos, y luego llegó la dictadura económica. O sea, es también una colonización absolutamente, la deuda externa, los préstamos que hace el Banco Mundial, o sea, el Fondo Monetario, todo eso es absolutamente imperialismo. Entonces, pero ha de ser un proceso desde el inicio de este imperialismo que se inició en 1492, siempre, eso sí, reforzando también la posterior colonización de África. En España jamás se ha oído hablar de qué pasó en Guinea Ecuatorial mientras fue colonia, o sea, eso es horroroso. O sea, al menos del continente de Aviala algo hemos escuchado, han habido cronistas, o sea, o simplemente leyendo el libro de Galeano, a uno se le ponen los pelos de punta, pero de Guinea Ecuatorial absolutamente nada. Entonces, buscar, o sea, realmente reconocer el pasado, es imprescindible, desde el pasado hasta hoy, que lógicamente todo lo que es la ley de extranjería, o sea, se ha de luchar contra esto, ¿no? Pero reconociendo desde el inicio, si no, hay algo que se corta y cambia. Bueno, mis comentarios van parecido a lo que los compañeros comentan. Yo me preguntaba un poquito el asunto del juego de las memorias, de qué memoria estamos hablando, de qué pasados, un poco en este asunto de qué discursos son los que se oyen y cuáles son los que no se oyen, cuáles son los hegemónicos, cuáles se invisibilizan en ese juego de memorias. Algo muy interesante, bueno, que en la mesa salió, es el hablar del ponernos melancólicos cuando hablamos de ese pasado de más allá de 500 años, y que, bueno, me generó una pregunta en donde ¿por qué hablar de lo melancólico, ¿no? ¿Por qué el asunto de la historia de la conquista, que bueno, creo que es otra cosa que también tendríamos que discutir, ¿no? Si de verdad fue un encuentro, ¿no?, de culturas, creo que eso también estaría a discusión. Pero ¿por qué tendría que ser melancólico, ¿no? Yo creo que el asunto, en este caso de la conquista, va más allá de, bueno, contempla el asunto emocional, sentimental, colectivo, pero creo que si nos quedamos en ese lugar, no se pudiera avanzar, ¿no? Otro asunto importante que yo creo que se tendría que retomar es que, bueno, yo creo que no solamente bastaría con un reconocimiento, una memoria colectiva, esas memorias invisibilizadas, sino también lo que implicaría la memoria como una herramienta de justicia, que implicaría también considerar a la memoria no solo como un recuerdo, como una historia, como el pasado, sino como parte constitutiva y estructural a nivel político, económico y social de nuestro presente. Y creo que, bueno, me gustaría un poco ver, pensando a la memoria como ese pasado estructural de nuestro presente, qué es lo que tenemos que hablar ahora de todo esto. Pues si quieren le dejamos la primera ronda y después... Puedo hacer yo el elemento. Yo coincido con las dos últimas intervenciones, o sea, bueno, a lo mejor por un defecto de oficio, ¿no? Porque si no, ¿cómo valorizo mi propio oficio? Si la historia no sirve para nada, yo no sé qué hago aquí. Bueno, seguramente. Yo siempre dije que la historiografía, como se lo llamaba, la disciplina, es una disciplina con muchísimo pasado y ningún futuro, eso es cierto. Pero bueno, aparte de esta tontería que dije,
Yo creo que justamente a lo mejor la intención era dejar todo el debate del presente para el debate. Y en todo caso lo que hacíamos era una gran introducción entre los tres y planteamos algunas cuestiones, algunos elementos para continuar haciendo el debate. Yo creo que no se acaba lo que decimos, lo que podemos decir entre todos con nuestras exposiciones, los cuatro, Castellana, o sea que creo que ahora es el momento. Pero de cualquier manera yo sigo defendiendo el punto de vista, por lo menos que planteé en mi referencia. Por ejemplo, el problema de la racionalidad. Bueno, hay una racionalidad instrumental, pero también hay una racionalidad axiológica. Los nazis eran absolutamente racionales instrumentalmente, para seguir fines perversos, eran absolutamente racionales. O sea, el problema no está en la racionalidad o no. El problema está en que para qué sirve la razón, hacia dónde vamos. Por eso digo que hay una parte de ilustración. Es el gran problema que tiene Adorno Horkheimer en su libro brillante de ilustración, que termina enrodándose en su propia... O sea, quieren salvar a la ilustración de sí misma. Hay una parte de la ilustración que es absolutamente rescatable. Pero que el problema es que en realidad la ilustración es la culminación de un proceso de construcción de una visión del ser humano que hoy en día yo creo que nos resulta de absoluta utilidad. De absoluta utilidad, porque aquello que parecía cosa del pasado, ¿no? vuelve cada vez, y vuelve el racismo, no solamente bajo el ropaje cultural, también hay insinuaciones de racismo biológico. La curva de la campana, un libro, salió en los años 80. Sí. ¿Cómo eran los seis? Sí, eran dos académicos norteamericanos. Sí, que pretendían demostrar que los afroamericanos eran pobres porque eran tontos, o sea, porque eran más tontos que los blancos, es una defensa brutal de un racismo de base biológica, no sé si me explico. Eso es de los años 80, bueno, a mí me gusta mucho decir el siglo pasado porque es el siglo en el que pasó la mayor parte de mi vida y seguramente no creo que vaya a vivir 50 años más, por lo tanto, a la edad que tengo, es decir del siglo XX, mi siglo, ¿no? Digamos, bueno, pero digamos por convención del siglo pasado. O sea, hace muy poquito, no estamos hablando de los años 30 ni de antes de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de los años 80. Un paleontólogo de la categoría, no solamente científica, sino también humana, como Stephen Jay Gould, fue uno de los que tuvo que salir al trapo, ¿no es cierto?, para rebatir a este libro, La Curva de Campana, recomendado además libros de dos académicos muy prestigiosos. O sea, el problema está en que la razón racial, la razón racista, la razón exterminista, como termina siendo eso, llegó a tener en un momento una legitimación por la propia academia y por el contexto social que servía perfectamente a los fines del capitalismo. Acá vosotros hacéis una cita de la Subirá, que perfectamente sintetiza lo que estoy intentando de esta manera tropezona de explicar. ¿No es cierto? Por lo tanto, el problema no está en si racionalidad sí o racionalidad no. El problema es para qué sirve, o sea, cuáles son los objetivos de la razón. Si los objetivos de la razón son afirmar la libertad y la igualdad, y son dos términos que para mí están absolutamente vinculados. El término griego liberté, que había acuñado Etienne Balibar en una obra extraordinaria, que sería justamente el eje sobre el cual estructura una sociedad futura más humana, donde la igualdad y la libertad son condiciones recíprocas de sí mismas. Creo que puede ser un punto de referencia. Yo creo que no podemos avanzar por el momento más allá de esos puntos de referencia. No podemos definir un programa completo de reestructuración de las sociedades humanas en el sentido humano y humanista. Respecto al problema de las multinacionales, yo creo que España, como muchos otros países, pertenece a la órbita, como muy bien decía Jesús, a la órbita del tercer mundo. Mejor dicho, porque en realidad la diferencia entre el imperialismo de la época expansiva, el imperialismo de la Reina Victoria, o el imperialismo, digamos, del periodo entre guerras, en el cual, si bien tanto las metrópolis imperiales como los países dominados eran sociedades clasistas, se podían establecer gradientes importantes entre las clases oprimidas de uno y otro sitio, pero es que una de las características de la globalización es que me parece que nos igualó a todos. O sea, hay tantas bolsas de miseria y de padecimiento en los países anteriormente centrales como en los países periféricos. O hay tantas acumulaciones de riqueza en los países periféricos, lo que estaba leyendo un artículo
sectores en América Latina, de las clases, quiero decirlo, que tienen mayor número de ingresos, que tienen mayores ingresos que las clases más altas de algunos países de Europa. Entonces, el caso de España, yo creo que España ha hecho el papel, como mucho, de subimperialismo, un poco el papel que toca hacer Brasil durante un tiempo, bueno, y que de alguna manera también sigue desempeñando con ciertos intentos de Lula, ahora que supongo que Barroso seguirá esa línea de tener una cierta política autonómica respecto al imperio central, y porque las llamadas transnacionales españolas son españolas por el registro comercial, pero están absolutamente coparticipadas por capitales norteamericanos y por capitales europeos, que no puedo hablar tampoco de un imperialismo español, ni mucho menos. Por lo tanto, yo creo que lo que más nos importa, y ahí es donde podemos ofrecernos una mano recíproca, es en reconocernos cuál es el nivel de opresión que soportamos y cuáles son los objetivos que de un lado y otro del Atlántico, de un lado y otro del Pacífico tenemos que lograr para llegar a un mundo mejor que vivimos. Yo lo veo así, perdónenme la llaneza y la simpleza, y tal vez